Ángela de Mérici. Santa Ángela de Mérici ocupa un lugar singular en la historia de la Iglesia del siglo XVI. En un tiempo marcado por profundas tensiones religiosas y por la necesidad de una reforma moral y espiritual, supo dar forma a una intuición audaz: la consagración virginal femenina vivida en el mundo, fuera de los muros del convento. Con la fundación de la Compañía de Santa Úrsula, estableció un modo de vida hasta entonces inédito, que ofrecía a las mujeres una alternativa distinta tanto del matrimonio como de la clausura, y abrió un camino decisivo para la educación cristiana de las jóvenes. Ángela nació el 21 de marzo de 1474 en Desenzano del Garda, en Lombardía, entonces bajo el dominio de la República de Venecia. Procedía de una familia de agricultores modestos y profundamente cristianos. Su primera formación espiritual se fraguó en el hogar, en un ambiente de piedad sencilla y sólida, marcado por las lecturas de la vida de los santos que su padre, Giovanni Merici, hacía en familia. Aquel clima despertó en ella desde muy pronto el deseo de una vida de entrega, austeridad y servicio. La infancia y la adolescencia de Ángela estuvieron atravesadas por el sufrimiento. Quedó huérfana siendo todavía joven y poco después murió también su hermana mayor. Tras estas pérdidas, se trasladó a Saló para vivir bajo la tutela de un tío acomodado. En este periodo de duelo tuvo lugar la primera experiencia mística conocida de su vida, en Brudazzo, una visión de una procesión de ángeles y vírgenes que ascendían al cielo por una escalera. Ángela interpretó esta escena como confirmación de la salvación de su hermana y al mismo tiempo como un anuncio velado de la misión que Dios le confiaría más adelante. Decidida a llevar una vida de penitencia y de dedicación a los demás sin ingresar en un monasterio, se incorporó a la Tercera Orden de San Francisco. Esta pertenencia le permitió conservar su autonomía personal y económica, vivir de su propio trabajo y dedicarse a obras de caridad, adoptando al mismo tiempo un estilo de vida de gran austeridad, sobriedad y oración. En esos años se fue consolidando su reputación de mujer prudente, discreta y profundamente espiritual. El año 1516 marcó un giro decisivo. Obedeciendo a sus superiores franciscanos, Ángela se trasladó a Brescia para acompañar y consolar a la viuda Caterina Patengola. La ciudad, duramente castigada por las guerras de Italia y por una profunda crisis moral y social, se convirtió desde entonces en el principal escenario de su actividad apostólica. Allí se integró en el movimiento del Divino Amore y colaboró en hospitales de incurables y en instituciones de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad. Pronto adquirió una notable fama como consejera y guía espiritual, tanto entre la nobleza como entre el pueblo sencillo. La maduración de su vocación se vio reforzada por varias peregrinaciones. En el año 1524 emprendió un viaje a Tierra Santa. Durante la travesía sufrió una ceguera temporal en la isla de Creta, lo que la obligó a recorrer los santos lugares, guiándose, según las fuentes, por una experiencia interior más que por la vista. Recuperó la visión a su regreso. En el 1525, con ocasión del jubileo, peregrinó a Roma y fue recibida en audiencia por el Papa Clemente VII, quien le propuso permanecer allí para dirigir obras de caridad. Ángela, sin embargo, rechazó la oferta y volvió a Brescia, convencida de que allí estaba el campo concreto de la misión que Dios le había confiado. Durante esos años fue creciendo en ella la convicción de que la renovación cristiana de la sociedad debía comenzar por la familia y, de modo muy particular, por la formación de las mujeres y de las niñas. Las fuentes recogen también otras experiencias espirituales que confirmaron esta llamada interior, siempre vividas por Ángela con discreción y sentido práctico, lejos de cualquier exhibición. El 25 de noviembre de 1535, fiesta de Santa Catalina de Alejandría, cuando contaba ya alrededor de 60 años, Ángela de Mérici dio el paso decisivo.
En la iglesia de Santa Afra, en Brescia, junto con 28 compañeras, consagró su vida a Dios y fundó la Compañía de Santa Úrsula. Eligió como patrona a Santa Úrsula, virgen y mártir, como símbolo de fortaleza, liderazgo y fidelidad hasta el sacrificio. La estructura de la nueva fundación rompía con los modelos habituales de la época. Sus miembros no vivían en clausura, sino en sus propias casas o con sus familias, plenamente insertas en la sociedad. No vestían un hábito religioso distintivo, sino un atuendo sencillo y modesto. Tampoco emitían, en un primer momento, votos solemnes públicos, sino que se comprometían mediante una consagración privada. El objetivo principal era la educación cristiana de las niñas y jóvenes, unida al acompañamiento espiritual y a las obras de caridad, en una forma de vida que combinaba interioridad y presencia activa en el mundo. Aunque carecía de formación académica, Ángela dejó un legado escrito de gran importancia dictado a su secretario Gabriel Cozano. 3 textos constituyen el núcleo de su herencia espiritual: la regla, redactada en el 1536, los llamados recuerdos o legados, y el testamento. En ellos se revela una concepción del gobierno y de la educación sorprendentemente moderna y llena de equilibrio. Insiste en el conocimiento personal de cada alumna y en la atención a su carácter y a sus circunstancias concretas. En su testamento, exhorta a sus seguidoras a llevar a cada joven grabada en el corazón, no solo por su nombre, sino por su modo de ser y su situación vital. Rechaza un estilo autoritario y defiende la suavidad, la persuasión y la adaptación prudente de las normas a las necesidades de cada tiempo. La pedagogía de Ángela se apoya en 3 pilares: disciplina personal, cultivo de devoción y atención al entorno familiar y social. La educación no es un mero aprendizaje de contenidos, sino una verdadera formación integral, orientada a la vida cristiana y a la responsabilidad en la sociedad. Esa combinación de realismo y profundidad espiritual explica la rápida difusión y arraigo de su obra. Ángela de Mérici murió en Brescia el 27 de enero del año 1540. 4 años después, en el 1544, el Papa Pablo III aprobó oficialmente la compañía mediante la bula Regimini Universalis Ecclesiae. Sin embargo, el desarrollo posterior de la institución no estuvo exento de tensiones. En el contexto de la reorganización eclesiástica posterior al Concilio de Trento, el carácter secular de la fundación encontró resistencias. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, aún valorando profundamente la labor catequética de las Urasulinas, promovió a partir de 1568 su transformación en comunidades de vida común y en muchos casos de clausura. De este proceso surgió una diversificación de la obra en ramas seculares, congregaciones y órdenes monásticas, sin que se perdiera por todo la huella de la intuición originaria. El reconocimiento oficial de su santidad llegó con el paso del tiempo. Ángela fue beatificada por Clemente XIII el año 1768 y canonizada por Pío VII el 24 de mayo de 1807. En la Basílica de San Pedro se alza su estatua, obra de Pietro Galli en el 1866, con el título significativo de Madre y Maestra. En la actualidad, su herencia espiritual pervive en numerosos países, especialmente a través de la Unión Romana de la Orden de Santa Úrsula, constituida en el año 1900, y de otras ramas nacidas de su carisma. Tened cuidado de no querer forzar a nadie, porque Dios ha dado a cada uno el libre albedrío y no quiere obligar a nadie, sino que solo propone e invita. Haced ahora lo que desearíais haber hecho cuando llegue el momento de vuestra muerte. Tened esperanza y firme fe en Dios, que Él os ayudará en todas las cosas. Rezad, humillaos bajo su gran mano, pues sin duda, si os ha dado este encargo, os dará también las fuerzas para llevarlo a cabo.